del Señor de esta manera. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Oh Dios bendito, tu palabra expuesta, Señor, es la voz de nuestro Cristo hablando a través de un hombre limitado, Señor, y pecador como todos, como yo. Pero te ruego, te suplico, que no tomes en cuenta mi maldad, Señor, sino que hoy tu Espíritu hable a través de tu palabra, Señor. Un texto como este, Señor, es una magnífica oportunidad, oh Dios, para mostrar el camino de la vida, Señor, el camino del arrepentimiento. Yo te suplico en esta mañana que nos des un corazón humilde para poder recibir tu palabra, y todo rastro de arrogancia y de orgullo, Señor, que hay en nuestro corazón, yo te ruego que se doblegue ante tu palabra, Señor, porque no son palabras de hombre, sino las palabras del Cristo vivo. Yo te suplico, Señor, haznos temblar delante de tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Y como hemos visto, hermanos, durante los anteriores domingos, el capítulo 3 de nuestra historia de Jonás nos relata a Jonás una vez más en el punto de partida. Vemos una vez más a Jonás después de ese fuerte trato de Dios con él, como vimos en el capítulo número 2. Vimos como Jonás, un profeta muy diferente a los profetas del Antiguo Testamento, un profeta ciertamente rebelde, un profeta ciertamente que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y como lo habíamos dicho anteriormente, y lo veremos en el capítulo 4, el propósito por el cual Jonás no quería obedecer era porque él sabía que Dios iba a perdonar a sus enemigos. Como sabemos, Asiria o Nínive, que es la capital del imperio asirio, eran en cierta manera enemigos de Israel. Podemos nosotros ver en algunos relatos, en otros libros de la Biblia, cómo reyes como por ejemplo Sennacherib invadió Judá y tomó a esta parte, ¿cierto?, del pueblo de Dios bajo la cautividad. Y hemos visto y podemos ver en la Biblia cómo muchas partes se nos muestra cómo los ninivitas son usados por Dios siglos después para disciplinar en cierta manera al pueblo de Israel. Así que Jonás quería que Nínive fuera destruida. Pensaba cualquier cosa, en todo menos en que Dios tuviera misericordia de ellos. Por eso él huye de la presencia de Dios en el capítulo 1. Era tanta la violencia de esta ciudad, dice en el capítulo 1, eran tan sanguinarios que Jonás sabía obviamente esto y por eso los despreciaba. Y este pueblo mismo sabía que en algún momento ellos iban a ir a Israel. Y Dios vio que este pueblo era tan sanguinario que su maldad, dice en el capítulo 1, llegó hasta la misma presencia de Dios. Y Dios quería destruirles.
Dios iba a juzgar a Nínive y Jonás sería obviamente el que anunciaría este juicio. Y quizás no hay en la Biblia un recuento más grande al ver este capítulo 3, donde se nos muestre un arrepentimiento masivo tan grande, toda una ciudad, como en el libro de Jonás. Imagínense ustedes, mis queridos amigos y hermanos, toda una ciudad lamentando su pecado, y no solamente lamentando su pecado, sino siendo decretado por el mismo gobierno, el mismo rey de Nínive, decretando a través de un edicto real que todas las personas en Nínive debían arrepentirse. Toda una ciudad lamentando su pecado, una ciudad lamentando su mal camino y volviéndose a Dios. Si este no es el más grande, es sin duda uno de los más grandes volveres, despertares en la Biblia de los hombres, en una ciudad hacia Dios. Así que Jonás aquí nos relata cómo ocurre este arrepentimiento masivo de la ciudad de Nínive. Y aún desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo el arrepentimiento es un distintivo de la verdadera religión, como en el Nuevo Testamento. No existe, escúcheme bien, no existe cristianismo verdadero sin arrepentimiento. No existe verdadera devoción a Dios si el arrepentimiento no está haciendo parte dentro de los elementos de nuestra religión. No se engañe aquí cualquiera que piensa que es cristiano simplemente porque viene a la iglesia, simplemente porque está de acuerdo con las doctrinas de la Biblia, simplemente porque está de acuerdo con nuestra confesión o porque simplemente entiende mucho más las Escrituras. Muchos están engañados pensando que se han arrepentido, pero en su vida jamás han experimentado lo que es la respuesta del pecador convicto a la gracia de Dios. Sus vidas no presentan en ninguna manera estas marcas y viven creyendo algo que no es cierto. Son personas meramente religiosas, pero sus vidas nunca han gustado de la verdadera gracia del arrepentimiento. No conocen lo que es la verdadera vida cristiana, que está caracterizada por este importante elemento. Ahora, no solo como un evento de una vez, sino como un evento constante que marca la vida del creyente. Y esto que vemos y veremos aquí en el texto no solo aplica para los que están sin Cristo, porque podríamos pensar, este texto es perfecto para todos aquellos que están sin Cristo. Pero no se engañe el que así piensa. Este texto nos muestra las marcas del verdadero arrepentimiento. Y quizás muchos de nosotros nunca hemos verdaderamente experimentado esto. Ni siquiera a veces entendemos lo que es arrepentimiento. Probablemente llevamos años de creyentes, simpatizantes del cristianismo. Decimos creer en Cristo. Decimos que hemos confiado en Él, pero jamás nuestros ojos han derramado una lágrima por nuestro pecado. Quizás nunca jamás en nuestro corazón nos ha pesado realmente el ver nuestra vida pasada y sentirnos y llenarnos de vergüenza por lo que éramos sin Cristo y llorar y lamentarnos por esa condición. Hay corazones supremamente arrogantes, los cuales jamás se han lamentado y se han dolido por su iniquidad y por su pecado. Así que, mis queridos amigos y hermanos, este texto es para nosotros un gran aliciente de lo que significa el verdadero arrepentimiento y los elementos que este arrepentimiento comprende. No solo es un momento, vuelvo y repito, no solamente me arrepentí cuando fui salvo, sino que toda mi vida en adelante debe estar caracterizada por este arrepentimiento. Y si no lo ha experimentado usted, mi querido amigo y hermano, yo le ruego a usted que después de escuchar este sermón, medite en estas palabras. Yo no quiero que usted salga de aquí como que esto es un domingo más, es un lindo mensaje más, sino que realmente podamos nosotros examinar nuestro arrepentimiento. Si ha sido un arrepentimiento verdadero o si simplemente hemos hecho una actividad religiosa como de cualquier otro día y nuestro corazón no ha tenido un verdadero cambio. Así que este pasaje también nos muestra cómo la fe verdadera actúa junto con el arrepentimiento. Y vemos nosotros aquí, mis queridos hermanos, lo que es un verdadero avivamiento. Nosotros hemos escuchado y sabemos que muchos de nosotros venimos de un contexto carismático donde todo el tiempo los pastores dicen que viven en avivamiento.
Todo el tiempo dicen que estamos en un gran mover del Espíritu de Dios supuestamente en nuestro país, donde el llenar un estadio, donde el llenar un local, donde el llenar un sitio determinado, ya las personas piensan que eso es un avivamiento. Y vemos show, y vemos luces, y vemos una cantidad de parafernalia, pero en nada se parece y no tienen los elementos de un verdadero avivamiento, el verdadero mover de Dios, como vemos en el libro de Jonás. ¿Qué es lo que caracteriza un verdadero movimiento de Dios? Gente volviéndose de su pecado, gente arrepintiéndose, confesando su maldad delante de Dios, comprometiéndose de ahora en adelante a vivir en una vida verdaderamente de arrepentimiento delante del Señor. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso es un verdadero avivamiento, no lo que vemos hoy en día. No se engañe. Usted puede ver miles de personas en un sitio escuchando a un hombre muy carismático. Eso no es un avivamiento. No se engañe. Esto que vemos aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 3, esa reacción al Dios vivo en arrepentimiento, es un verdadero avivamiento. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente quisiera poder experimentar y ver en nuestra ciudad un avivamiento como este? ¿Cuántos de nosotros en nuestro corazón verdaderamente quisiéramos ver a nuestros familiares venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a muchas personas que están en las tinieblas venir al verdadero conocimiento de Cristo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver ese verdadero arrepentimiento en personas que nosotros jamás pensaríamos que pudieran realmente creer en Cristo? Recordemos una de las frases claves de este libro: la salvación es de Jehová. Él es quien salva, Él es el que hace. Y Jonás probablemente, como vemos en nuestra narrativa, no esperaba que ellos se arrepintieran. Probablemente Jonás ni siquiera quería en su corazón que ellos vinieran a Dios. Es más, Jonás probablemente lo que estaba esperando, y eso lo vemos en el capítulo 3, Jonás salió de la ciudad a esperar a ver qué iba a pasar. Probablemente Jonás pensó que iba a caer sobre ellos fuego y azufre como en Sodoma y Gomorra. Pero como veremos también en el texto, este arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento que agrada a Dios. Así que vamos a ver en este capítulo tres cosas, tres elementos en nuestra narrativa, donde vamos a examinar precisamente eso que conforma y comprende el verdadero arrepentimiento delante de Dios y que ocurre en nuestra narrativa en la ciudad de Nínive. Vamos a ver en primer lugar ese primer elemento, y es la proclamación de la palabra. Versículos 1 al 4. Dice el texto: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Después de los sucesos en los capítulos 1 y 2, donde Dios trata personalmente con su profeta, después de esta huida y arrepentimiento de Jonás, este profeta recibe una segunda oportunidad. Y en esta segunda chance que Jonás recibe, vemos a un Jonás al menos aparentemente diferente al Jonás de los 2 primeros capítulos. Vemos a un Jonás que está dispuesto a obedecer al Señor. ¿Y quién no obedecería al Señor después de haber sido tratado durante 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Habiendo sido humillado él, ¿cierto?, de su arrogancia y de su orgullo. Y luego de eso es vomitado en las costas de Jope. Una vez más, Dios le da una segunda oportunidad. Después de haber sido tratado por Dios en la tormenta, en la suerte que es echada y justamente cae sobre él, y en el pez, como lo acabo de decir. ¿Cómo no Jonás iba ahora a ir gustosamente a Nínive? Así que vemos nosotros a Dios dándole una segunda oportunidad a este profeta. Y vemos nosotros en el Antiguo Testamento, a lo que muchas personas piensan que no es así, vemos a un Dios misericordioso en el Antiguo Testamento. Jonás no merecía este trato de Dios. Jonás no merecía de ninguna manera que Dios le diera una segunda chance. Dios no tenía por qué haber perdonado a Jonás, pero por su bendita misericordia no lo dejó hundirse en el mar, sino que lo rescató y lo hace vomitar al pez en las costas de Israel. Este es el Dios de Israel. Este es el Dios en el que hemos creído. Es un Dios que da segundas oportunidades.
Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Dios en nuestra obstinación, en nuestro orgullo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho de oídos sordos a su palabra? ¿Cuántas veces nuestro corazón endurecido se ha ido contra Dios y sus mandamientos? ¿Y cuántas veces Él nos ha dado segundas oportunidades? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios de diferentes maneras y Él no nos ha pagado como merecemos? Este es sin duda el Dios de las segundas oportunidades. Esto nos muestra el asombroso amor de Dios a un pueblo rebelde. Aunque Jonás hizo todo lo posible para resistir este primer llamado de Dios, después de que Jonás se arrepintió, Dios lo llamó nuevamente. Aunque Dios no tenía la obligación de hacerlo, lo hizo por pura misericordia y por pura gracia. Así que siempre hay una segunda oportunidad. Pero ¿para quién es esta segunda oportunidad? Únicamente para los que se arrepienten de corazón, para los que reconocen su pecado, para quienes se han desviado del camino, se han dado cuenta de su error y han rectificado una vez más. A esos es a los que Dios le tiene misericordia. Todo aquel que tiene el deseo de volverse a Dios, Dios está dispuesto a perdonarlo. Así que mi querido hermano, tú que estás endurecido por el pecado, tú que probablemente te has apartado de Dios, tú que probablemente ya has perdido la devoción, déjame decirte, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios, a través de este texto, te está llamando una vez más al arrepentimiento. Dios te está dando una razón más para que te vuelvas a Él. Dios está dispuesto a perdonarte, mi querido hermano. Solo si tú vienes con un corazón arrepentido, si vienes realmente con un deseo de reconciliarte con Dios. Para estas personas es que está realmente disponible la misericordia. Ahora, notemos algo más en el texto. Cómo Dios cambia las palabras del capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 1, ustedes van ahí, dice Dios le dice a Jonás en la primera oportunidad que pregone contra ella, porque ha llegado su maldad hasta su propia presencia. Y ese era el mensaje en el capítulo 1. Dios estaba harto ya de la maldad de Nínive. Dios estaba cansado ya de la violencia que existía en este pueblo. Y Dios en primera ocasión le dice que pregone contra ella. Pero vemos ahora en el capítulo 3 un cambio en las palabras. Dios le dice ahora a Jonás que este profeta diría las palabras literales de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento muchas veces los profetas, Dios les daba ciertas palabras y ellos tenían cierta libertad para expresar esas palabras de una manera propia. Por eso nosotros vemos que hay unos profetas que hablan de una manera y otros profetas que hablan de otra manera, pero el mensaje es el mismo. Así que Jonás, probablemente, no estoy siendo dogmático en esto, pero probablemente Jonás ya no tenía esa primera libertad en el capítulo 1, sino él debía ahora decir solamente lo que Dios le iba a decir. Ahora, dice el texto después que Jonás se levanta y va rumbo a Nínive a proclamar lo que Dios quería que ellos escucharan. Vemos ahora un Jonás que obedece, un Jonás que después de arrepentirse de su pecado está dispuesto ahora a hacer la voluntad de Dios, va de acuerdo a la palabra de Dios y va rumbo a este pueblo a hacer esta misión. Ahora, Nínive, dice el texto, era una ciudad muy, muy grande. Era una ciudad tan grande, pero tan grande, que se necesitaban 3 días a pie para poder rodearla toda, para poder conocer toda esta ciudad. Yo no sé cuántos días se puede uno tardar a pie para poder conocer Ibagué, pero no sé si sean 3 días, tanto como eso. Así que Nínive, para que se hagan una idea, era una ciudad supremamente grande. Algunos comentaristas dicen que alrededor de allí, para ser una ciudad tan antigua, vivían 120,000 personas. Era la capital del imperio asirio, un imperio poderoso que más adelante, como dije en la introducción, habría de invadir a Israel y tomarlo en manos del rey Sennacherib. Así que Jonás camina el primer día yendo por las calles de Nínive, anunciando lo que pasaría en 40 días. Ahora, noten ustedes la actitud de Jonás. Dice que él entra a la ciudad, una ciudad que era amurallada. Algunos comentaristas dicen que en las murallas eran tan gruesas que se podían colocar 3 carruajes
¿cierto? Digamos, uno al lado del otro en la muralla para poder alcanzar todo el ancho de esta muralla que había en Nínive. O sea, era una ciudad muy avanzada para su tiempo, era una ciudad protegida y era una ciudad de hombres generalmente guerreros. Así que era una ciudad, no cualquier ciudad, era la ciudad, la capital del imperio asirio. Y llega Jonás a las calles de Nínive y comienza a él entrar diciendo simplemente estas palabras. Sin ningún esfuerzo, comienza a decir Jonás: en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será arrasada, como dice otras traducciones. Ahora, noten ustedes las palabras de Jonás. En primer lugar, no es un sermón súper elocuente. No vemos a un hombre haciendo dotes de su gran conocimiento y su gran sabiduría del Antiguo Testamento. Simplemente Jonás lo que está haciendo es repetir las palabras de Dios. Ahora, aunque era una palabra dura, era una palabra de la que Dios estaba diciendo que iba a destruir Nínive, era justo lo que los ninivitas sanguinarios y violentos necesitaban escuchar. Eso es lo que Dios sabía que ellos necesitaban oír. Así que Jonás comienza a hablar. Ahora, notemos otra cosa. Jonás no escogió el mensaje. Jonás no dijo: bueno, para este pueblo de Nínive yo voy a escoger probablemente estas palabras, o voy a escoger otras palabras, o me parece que ellos van a reaccionar mejor si yo les hablo de esta manera. No, Jonás no escoge el mensaje, no escoge lo que él quiere decir, sino fue Dios el que decidió qué se iba a decir. Y ahora, el contenido del mensaje podría ser muy plano, pero era suficiente para que la gente de Nínive se arrepintiera. Era suficiente solo con que fuese la palabra de Dios inspirada para que este pueblo viniese a Dios. De hecho, en el original hebreo, este mensaje solo contiene 5 palabras. Noten ustedes, no hay llamado al arrepentimiento. No se da una razón por qué va a ser destruida esta ciudad. Solamente es un comunicado de lo que Dios iba a hacer. No se dice cómo vendría este desastre, no se dice en qué va a consistir, no se anuncian los medios, sino solamente se anuncia el final de la existencia de Nínive. Es, como dicen algunos comentaristas, una calamidad desconocida con un origen desconocido. Y ustedes imagínense a Jonás yendo por las calles anunciando lo que se vendría, caminando por todas estas cuadras, calle por calle, el primer día diciendo: en 40 días Nínive será destruida. Ahora, el texto no nos dice cómo llegó Jonás a Nínive, ni cuánto tiempo le tomó llegar allí. Solo se nos dice que en el primer día de caminar por Nínive estuvo por todos lados proclamando lo que Dios le dijo. Un mensaje tan sencillo como este. Un mensaje que anunciaba el juicio de Dios estaba siendo proclamado en Nínive. Un mensaje claro y conciso. Dios traería juicio sobre la maldad, juicio sobre la violencia de Nínive en 40 días. Es más, el texto ni siquiera dice que es Dios. Solamente dice 40 días. Ahora, ¿por qué probablemente estos hombres asumieron que era Dios? Bueno, porque probablemente Jonás vino hablando en hebreo. En una lengua que es muy parecida a la lengua de los asirios. Los asirios hablaban arameo. Y estas lenguas son unas lenguas muy similares, como por ejemplo el español con el portugués. Y probablemente en medio de las palabras de Jonás, ellos tuvieron el discernimiento suficiente para decir: es el Dios de los hebreos. Así que esta es la crónica de un juicio anunciado. Dios no traería su juicio de una manera repentina, sino que ya estaba avisando a este pueblo pecador lo que pasaría. Y es más, la palabra que se usa aquí como destruida o arrasada es la palabra que se usa en Génesis para describir lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. O sea que ya nos podemos hacer más o menos la idea qué es lo que pasaría en Nínive si estas personas no se arrepintieran. Ahora, hasta aquí yo pienso que Jonás estaba en parte a gusto, proclamando este mensaje, porque eso es lo que en el fondo él quería, que Dios destruyera y Dios acabara con Nínive, con los enemigos de su pueblo. Así que él quizás pensaría en el primer día que ellos no se arrepentirían. Quizás él pensaba que ellos no creerían al mensaje de Dios. Así que su nombre, noten ustedes, que no amaba a los ninivitas, sino que él quería su destrucción. O sea, no es como el típico predicador que debe amar a la audiencia a la que él está predicando,
sino que este es un nombre que es usado por Dios de una manera, digamos, contraintuitiva, poco común. Es un hombre que no está amando a quienes les está hablando estas palabras. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a Jeremías, podemos ver a Ezequiel, podemos ver todos los profetas antes del exilio, cómo ellos amaban al pueblo y les decían: arrepiéntanse porque vendrá gran calamidad de los babilonios. Tanto así que vemos a Jeremías llorar por el juicio que vendrá. Pero Jonás es un profeta diferente. Es un hombre que realmente odia a la audiencia a la que Dios le está enviando. Ahora, ¿qué nos enseña también este texto, hermanos, al ver este episodio? Dios no es indiferente al pecado, aunque Dios no juzgue inmediatamente al pecador. Muchas personas duran tiempo, años pecando, pero un día Dios juzgará y dará el pago a cada hombre que se osó en desafiarlo. La justicia de Dios puede ser lenta, muy lenta, pero un día llegará. Dios no dejará pasar ninguna injusticia, ningún pecado que ofenda a la santidad de Dios estará sin castigo. Así que Dios le está diciendo al pueblo: en 40 días van a ser destruidos. Ahora, esto nos enseña otra cosa más en el texto. Para muchas personas la palabra de Dios no es suficiente para que la gente se arrepienta. Piensan que en la época moderna las personas necesitan de medios de entretenimiento para hacer que la palabra de Dios sea más agradable al oído de las personas. Piensan que como vivimos en una sociedad posmoderna, tecnológica, donde la gente está acostumbrada al entretenimiento, Netflix, YouTube, todo tipo de cosas por la internet, ya la antigua predicación, la antigua exposición de la palabra no funciona. Así que ellos han creado un evangelio que se ajusta al gusto de las personas, pero se olvida que Dios es quien usa su palabra para orar en el corazón humano. ¿A cuántas personas la predicación no les satisface? Los sermones son un medio inefectivo, dicen. Eso no sirve ir a predicar, necesitamos otras cosas. Pero mis queridos hermanos y amigos, Dios ha establecido que nuestra confianza no está en los métodos humanos. Por muy creativos que estos sean, Dios ha prometido solo una cosa, mis hermanos: bendecir su palabra y producir el resultado que Él quiera cuando los hombres la escuchan y son expuestos a ella. El predicador sin duda debe ser un hombre que se prepara. El predicador sin duda debe ser alguien que tiene la mejor forma de poderse preparar y poder ser claro, específico. Debe tener la pasión necesaria de cada texto. Debe tener convicciones acerca de las verdades de la palabra de Dios para poderlas entregar de una forma oportuna y efectiva. Pero los resultados son de Dios. No depende del predicador, mis hermanos. Jonás era el hombre menos indicado para predicar en Nínive. La verdad de Dios es verdad de Dios. Hermanos, esas personas que ponen su confianza en el predicador, hay gente que cree que si su familiar escucha a Spurgeon se va a convertir. Que si escuchan a Sujel Michelén se van a convertir. Que si escuchan a fulano de tal se van a convertir. ¿Saben qué, mis hermanos? Ustedes están colocando su fe en un hombre y no en la palabra de Dios. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que un predicador no se debe preparar. Lo acabo de decir. Pero nuestra fe no depende de un hombre. Depende de la bendita palabra de Dios y si ésta es expuesta de la manera correcta. Lastimosamente, hoy día creemos más en el poder de los hombres y no en el poder de la palabra de Dios. Déjenme recordarles, hermanos, la salvación es de Jehová. Él aplicará las verdades en el corazón de los que Él quiera, inclusive usando a hombres como Jonás. Y esa es nuestra confianza. Es Dios quien convierte, no los hombres, hermanos. Podemos traer a MacArthur aquí y muchos de ustedes tampoco creerán a Dios. Aun si los ángeles vinieran a predicar aquí en este púlpito, tampoco muchos de ustedes creerían, hermanos y amigos. No es los hombres los que convierten, no es su elocuencia la que nos convierte. Es la palabra de Dios expuesta de la manera correcta, en la fidelidad al texto bíblico, en la fidelidad a expresar las ideas de Dios en un texto. Es esa bendita verdad lo que Dios utiliza para convertir el corazón de un hombre. Así que, mi hermano, esa es la verdadera confianza que debemos tener. No en los hombres, sino en su palabra. Así que en primer lugar vemos cómo la palabra de Dios es expuesta. Vamos a ver nuestro segundo punto.
Y nuestro segundo punto nos muestra cómo reaccionó el pueblo de Nínive cuando escucharon a Jonás. Ahora la respuesta es, pero la pregunta es, ¿qué hicieron cuando escucharon a Jonás? La respuesta es, se arrepintieron. Y eso es nuestro segundo punto. Del versículo 5 al 9, Jonás nos relata la conversión de Nínive. Ahora, en el capítulo 2 se nos dice, en el capítulo 2 se nos dice que la salvación es de Jehová. Ahora, este pueblo del que quizás nadie daba un peso, hace lo que nadie se esperaba que hiciese, ni aún el mismo Jonás. Al oír el mensaje, reaccionaron de una manera particular. Y eso nos enseña, hermanos, en lo que consiste el verdadero arrepentimiento. Ellos creyeron que lo que Jonás estaba diciendo, en primer lugar, era verdad. Ellos creyeron que necesitaban dejar lo que estaban haciendo, abandonar su pecado. No se quedaron pensando ahí si lo que decía Jonás era cierto o no. No pidieron explicaciones a Jonás. Simplemente lo que hicieron fue creer a Dios. Actuaron de una forma inmediata. Noten ustedes que ellos no esperaron al día 39 para arrepentirse, ¿no? Entonces empiezan a hacer cálculos. 40, bueno, hoy es el primer día. Bueno, puedo pecar 38 días. Y en el día 39 me puedo arrepentir. Yo creo que si muchos de los que están aquí estuvieran en Nínive, pensarían de esa manera. Bueno, voy a esperar hasta el día 39 y en el día 39 me arrepiento. Pero no es así como actuó la gente de Nínive. Ellos reaccionaron inmediatamente a la voz del profeta Jonás. Ahora, ¿qué significaba esta conversión? Por ejemplo, se nos dice que en Nínive había un dios que se llamaba Asur y era un dios guerrero relacionado con lo que los ninivitas hacían. Recordemos que los ninivitas eran un pueblo guerrero. Así que estos hombres adoraban a un dios que era un dios guerrero, un dios sanguinario. Y al convertirse, lo que estos hombres estaban haciendo era abandonar la adoración a este Dios y a otros muchos dioses paganos que ellos tenían, y creyeron a las palabras del Dios de Israel. Ellos creyeron que este Dios es mucho más poderoso y que iba a cumplir la destrucción que les estaba anunciando. Una destrucción que no se sabía cómo vendría ni de dónde vendría, pero simplemente ellos creyeron. Dice el texto ahí que ellos creyeron a Dios. Dice, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y cómo sabemos que creyeron a Dios? Porque el texto nos muestra cómo lo demostraron. ¿Cómo lo demostraron? Primero, proclaman ayuno y se visten de cilicio. El ayuno en el Antiguo Testamento está relacionado mayormente con una actitud de dolor, una actitud de pesar. Está relacionado con el dolor, ya sea por una tragedia, por una calamidad. Por ejemplo, eso nos recuerda a Job. Cómo Job vive una gran calamidad con sus hijos, con sus bienes. Y vemos que este hombre, después de que sufre una gran enfermedad en su piel, hace lo que hace la gente de Nínive. Obviamente no por su pecado, sino por el dolor, para expresar ese pesar por todo lo que le estaba pasando. Ahora, en el caso de los ninivitas, ellos estaban expresando un arrepentimiento, un dolor por el pecado, una actitud de duelo. Cuando una persona moría, las personas en el Antiguo Testamento también hacían esto. Se vestían de cilicio, que es una ropa áspera que se usaba para acompañar el ayuno y simbolizaba igualmente el dolor por el pecado. Ahora, ¿qué es este cilicio? Generalmente eran las estopas que se utilizaban para guardar el grano. La gente dejó su ropa normal y se puso, digámoslo así, esos costales antiguos para demostrar su dolor. Ahora dice el texto que desde el mayor al menor, toda clase social participó en esto. Cada uno de ellos comenzó a lamentarse, cada uno de ellos comenzó a llorar por lo que habían hecho. Creyeron a la palabra de Dios y quebrantaron su corazón. Ninguna persona quedó excluida de este sentir por su maldad. Noten ustedes que es un sentimiento conjunto. Ahora, noten ustedes que Jonás no los llamó a ayunar. Jonás no les dice nada. Ellos hacen todo esto por su propia iniciativa. Se humillan delante de Dios. Y es tanta la reacción en cadena que esto comienza a ser un voz a voz. Comienza la gente a escuchar, comienza la gente a ver la actitud de unos y de otros. ¿Y qué hacen? Llega hasta los mismos oídos del rey de Nínive. ¿Y qué hace el rey de Nínive? Igualmente muestra su pesar. Se quita su traje real. Se baja de su trono, dice el texto, y se sienta en la ceniza vestido de ropas ásperas. Después de consultar con sus asesores, este hombre proclama un ayuno ritual con el que el pueblo
que ya lo venía haciendo y lo sigue llevando a cabo, él se identifica. Sin embargo, este hombre proclama una ley real donde todas las personas, incluidos los animales, debían arrepentirse. El rey ordena que todos se abstengan de comer e incluso de tomar agua. Él declara que la gente debe vestirse con la ropa tradicional de la vergüenza y empezar a confesar sus maldades. Ahora, esto nos parece un poco cómico, porque el rey manda hasta los animales vestirlos de cilicio. Imaginen ustedes los caballos de guerra vestidos con un costal. Imagine usted las ovejas vestidas con costales. Imagine usted todas las clases de animales que ellos tenían vestidos con costales. Hasta arrepentimiento debían también mostrarlo los animales. Estaban tan profundamente movidos en su corazón por su pecado que hasta ellos hicieron que los animales también dejaran de comer y dejaran de beber. Y aunque la palabra arrepentimiento no está en el pasaje, eso es lo que estas personas hacen. Estas personas se arrepienten. Puede existir un arrepentimiento sin que una persona mencione una sola palabra. Y muchas personas pueden decir arrepentimiento y nunca jamás haberse arrepentido. ¿Qué más pide el rey? Segunda cosa que él pide: que la gente clame con fuerza a Dios y que se vuelva de su mal camino. Que ellos dejen la violencia que hay en sus manos. Noten ustedes que el arrepentimiento, en primer lugar, conlleva un dolor en el corazón, mis queridos amigos y hermanos. No es una mera actitud de labios. Ay, Señor, perdóname. Equivocados están los que piensan de esa manera. Es un dolor en el corazón. Es un reconocimiento de la maldad. Es un dolor por haber ofendido a Dios. Es una actitud del corazón. Son lágrimas que salen de los ojos. Y no estoy diciendo que alguien lo haga aquí en público, pero en privado. Es una confesión a Dios. Es ponerse de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice acerca del pecado es verdad. Es reconocer que cuando Dios dice que algo es pecado, yo me pongo de acuerdo con Él y digo: sí, Señor, eso es pecado. Ellos eran un pueblo lleno de violencia, era un pueblo sanguinario, era un pueblo despiadado. ¿Y qué reconocían ahora? Que habían pecado delante del Señor. Desde el rey en adelante todos comenzaron a reconocer su maldad y comenzaron a clamar con fuerza. Empezaron a pedir perdón a Dios. Comenzaron a abandonar sus antiguos caminos. Eso es lo que compone el verdadero arrepentimiento. Un dolor por el pecado delante de Dios. Un verdadero deseo de abandonar el pecado. Un verdadero compromiso delante del Señor de no vivir como se vivía antes. Es cortar radicalmente con lo que yo hacía antes. Pero lastimosamente, hermanos, hay muchas personas aquí que jamás han expresado su arrepentimiento. Nunca jamás han sentido dolor por su maldad. Nunca se han arrodillado ni siquiera en su casa delante de Dios. Jamás les ha dolido su maldad. Solamente se contentan con entender ciertas verdades. Se contentan con ser simplemente simpatizantes del cristianismo. Pero el mensaje del evangelio jamás les ha producido la menor respuesta de dolor por su pecado. Llevan años identificándose como cristianos, pero jamás han pasado por el arrepentimiento, jamás han sentido dolor y pesar por su maldad, nunca han experimentado el pesar por su pecado, nunca se han dolido por una vida entregada a la maldad de su corazón, nunca les ha pesado haber vivido años a espaldas de Dios, nunca les ha dolido ser reyes de su propia vida, mandarse, hacer las cosas a su manera. Nunca les ha dolido en su corazón vivir en la necedad de las tinieblas, el cometer grandes y vergonzosos pecados. ¿Qué nos hace pensar que somos cristianos verdaderos si jamás hemos experimentado un dolor como estas personas de Nínive? Quizás estás de acuerdo con la doctrina bíblica, quizás tú dices: sí, la doctrina de la gracia, ay sí, las 5 solas. Pero ¿cuándo tú has clamado a Dios por tus pecados? ¿Cuándo has experimentado ese dolor por tu maldad? ¿Cuándo te has puesto de rodillas delante del Señor a rogar por tu maldad? ¿Alguna vez has meditado en la maldad de tu corazón y te has dolido por él? ¿Porque has ofendido a Dios?
¿Alguna vez has salido de esta iglesia, de este local, llegando a tu casa pidiendo perdón por todo lo que aprendiste en el sermón y que Dios te mostró que era pecado? ¿O simplemente vienes aquí, escuchas y te vas y como si nada hubiese pasado? ¿Cómo has reaccionado cuando has leído tu Biblia en privado? Cuando eres confrontado con tu maldad en algún devocional. ¿Te ha pesado el pecado tanto como para hacer como hacen las personas de Nínive, clamar con fuerza a Dios? Si el arrepentimiento es algo, esto es. Cuando llega el arrepentimiento, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente. No me digas que tú eres un cristiano si tú eres la misma persona de siempre. ¿Eres diferente, hermano, como eras en el carismatismo, por ejemplo? A los que llevan aquí años y vienen de allá y venimos de allá. ¿Eres diferente a como eras allá? ¿O sigues siendo igual? A los que vienen del mundo, que nunca conocieron eso, ¿eres diferente a como eras en el mundo? ¿Eres una persona distinta? ¿O sigues siendo lo mismo con los mismos pecados de siempre? Muchos no se arrepienten. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no ven la necesidad, no ven su pecado como la Biblia lo describe. Son tan orgullosos, tan arrogantes que lo excusan y lo defienden. No lo ven como algo tan malo como para necesitar el perdón y la gracia de Dios. Y esas personas son los que más en peligro están de ir a la condenación eterna. Muchos dicen, no, pero mi pecado no es tan malo. Hay gente peor que yo. Yo no he hecho cosas tan malas. Bueno, es una cosita que otra, pero... O le buscan justificación. Ahora, ¿ustedes se imaginan a todas estas personas clamando a Dios? ¿Usted se imagina estar en Nínive, abrir la ventana y ver a todas las personas clamando, escuchando todo el murmullo de las personas orando, humilladas, reconociendo su pecado, estando dispuestas a abandonar su maldad, a dejar su violencia y su pecado delante de Dios? Eso es un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual, no un show, no un espectáculo, donde todo lo que hay menos es el dolor por el pecado y un deseo de volver a la palabra. ¿Cómo sabemos que Dios está actuando en la vida de alguien? Cuando esa persona está dispuesta a dejar sus caminos de pecado y volverse a Dios. Ahora, ¿cuál es la esperanza del que busca arrepentimiento? Porque hasta ahí nos quedaríamos cortos. Con solo reconocer la maldad no es suficiente. En el versículo 9 o el 8, el rey de Nínive espera que Dios tenga misericordia de él. Miren lo que dice el texto. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no perecemos? Ese es otro tercer aspecto del arrepentimiento. Aquel que se arrepiente busca desesperadamente la misericordia de Dios. Hay gente que es como Judas. Se siente mal, reconoce que son pecadores, hasta devuelven lo que se robaron, lo que hicieron antes, pero no tienen la entereza y no piensan que Dios pueda tener misericordia de ellos. ¿Saben ustedes por qué Judas se ahorcó, hermanos? En primer lugar, porque obviamente estaba destinado para esto, pero cuando lo vemos desde la perspectiva humana, Judas nunca pensó que el Señor lo pudiese perdonar. Y Judas tiene todos los elementos de un arrepentimiento verdadero. Él se duele, él dice: este hombre es verdaderamente inocente. Él va y devuelve las monedas de plata y le dice: mire, yo no puedo tener ese dinero, se los devuelvo. Y los fariseos dicen: pues culpa de nosotros no es, problema suyo. ¿Y qué hace después Judas? Se ahorca. Se ahorca. Hay gente que dice que son pecadores simplemente como una excusa para seguir pecando.
No tienen la mínima intención de buscar la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, perdóname? Pero en nuestro corazón no hay la menor intención de abandonar ese pecado. No hay dolor en el corazón por lo que hicimos. Son simplemente arrepentimientos de labios, pero esos arrepentimientos jamás Dios los tomará en cuenta. Quien se arrepiente de verdad, hermano, busca la misericordia de Dios. Busca hacer las paces con Él. Quien se arrepiente de verdad, busca con un interés genuino que Dios lo perdone y pueda restablecer su comunión con Él, porque en arrepentimiento el mayor dolor es estar separado de Dios. Así que el verdadero corazón de un penitente lo que desea es volver a tener esa bendita comunión con Dios. El rey no quiere morir. Él no quiere que su pueblo muera bajo la mano de Dios, bajo su ira. El que busca arrepentimiento, hermano, busca que Dios haga las paces con él. Busca no solamente que Dios no lo castigue, que Dios no ejecute su juicio sobre él. Ahora noten ustedes que el rey de Nínive no da por hecho que va a ser perdonado. Ahora quizás porque probablemente no conoce las escrituras, no conoce el carácter de Dios, no sabe que el Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. ¿Qué dice el texto? Él espera sí, quizás Dios tome en cuenta su arrepentimiento sincero y el del pueblo y no traiga sobre ellos juicio. Quizás Dios tome en cuenta mi arrepentimiento. Hermano, ese es el verdadero arrepentimiento. El reconocer ese dolor en el corazón. Y hay gente que dice, ¿será que Dios sí me perdona? ¿Será que Dios sí tiene misericordia de mí? Yo he sido un hombre tan pecador, un hombre tan terrible con mi familia, con mi esposa, con mis vecinos. He sido una persona tan terrible. ¿Será que Dios sí me perdona, hermano? ¿Será que Dios de verdad sí tendrá misericordia de mí? Esa es la verdadera actitud de alguien que busca el arrepentimiento. Quiere estar en paz con Dios. Ahora el texto nos dice algo. Dice que por si Dios se arrepiente. Y esto le causa a muchas personas problemas aquí. Porque pareciera que Dios se arrepiente de cosas. Pero la palabra aquí en hebreo, que es la palabra nakam, da la idea de alguien reconsiderando un hecho cometido o una decisión planeada. Así que en el lenguaje profético del Antiguo Testamento se usa para expresar cuando Dios decide cambiar una decisión que Él ya había tomado de antemano, gracias a la intercesión de alguien. Y eso nos muestra una gran verdad en las Escrituras. Dios reacciona de una forma positiva frente al arrepentimiento sincero. Quien de verdad se duele por su pecado, quien de verdad está dispuesto a abandonarlo y ahora en adelante hacer las paces con Dios, ese arrepentimiento no será despreciado por Dios. Y esa verdad la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Dice en el Salmo, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No es que Dios se arrepiente como los seres humanos por haberse equivocado. Esa no es la clase de arrepentimiento. Sino que Dios ve al corazón humillado. Dios ve la actitud del pecador que viene delante de Él, reconociendo su maldad, con un deseo profundo en su corazón de cortar con ese pecado y hacer las paces ahora con Dios, que Dios no puede despreciar esa actitud. Dios pospone su ira, deja a un lado su juicio. Dios otorga su perdón únicamente al que viene a Él humillado. ¿Tú quieres el perdón de Dios, mi hermano? ¿Tú quieres que Dios te perdone de verdad? Humíllate delante del Señor. Reconoce tu maldad, reconoce tu pecado, duélete por el pecado. Mire lo que dice Jeremías 18, 7 al 9. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Esto está establecido en su propio carácter. Dios dice, yo he visto muchos pueblos en pecado, y cuando yo les mando una palabra que los voy a destruir, si ellos se arrepienten, yo voy a, y me comprometo, es lo que Dios dice, a cambiar de parecer. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. La misma Escritura nos muestra cómo Dios reacciona al arrepentimiento. ¿Será que Dios tendrá piedad de mí?, dice el rey de Nínive.
He pecado tanto, he abusado tanto de su paciencia. ¿Será que para mí sí hay una nueva oportunidad? O hay gente que dice esto: vamos a darle una oportunidad a Dios, a ver si... Hermano, no es que tú le das una oportunidad a Dios, es que Dios te da a ti una oportunidad nueva, te da una segunda oportunidad como a Jonás. Y Dios aquí le iba a dar una segunda oportunidad a Nínive. Y eso es lo que dice el versículo siguiente, versículo 10. ¿Cuál es el arrepentimiento que agrada a Dios? Dios vio la reacción de ellos y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios vio la reacción de ellos, y como dice Jeremías 18, no trajo el mal que les había prometido. Dios les había dicho que los castigaría, pero al ver que se convirtieron de sus malos caminos, al ver un verdadero arrepentimiento expresado en sus obras, no trajo el mal que había prometido a ellos. Dios vio las acciones, Dios vio el corazón, que de verdad se apartaron de su pecado. Y noten ustedes esta verdad en la Biblia: primero es el arrepentimiento y luego la misericordia. Ese es el orden bíblico. Tú quieres la misericordia de Dios, arrepiéntete primero. Tú quieres que Dios sea benevolente contigo, primero da frutos de arrepentimiento y luego Dios tendrá misericordia de ti. Como vemos aquí, los ninivitas decidieron ya no iniciar más violencia, decidieron cortar con todos sus caminos sanguinarios. Y Dios responde reteniendo el juicio divino, que aunque lograría justicia, lo haría a costa de más violencia. Así que con una oración resumida, enfática, el narrador declara que Dios no trajo juicio sobre Nínive. Ahora, si ustedes leen el libro de Nahum, 150 años después Dios acabó con el pueblo de Nínive. Entonces, ¿qué podemos pensar? Bueno, al fin Dios no los perdonó. Sí, Dios perdonó a esa generación, pero no lo mismo 150 años después. Esta generación se salvó, pero la generación siguiente, la que pasó después de ellos, no se arrepintieron y fueron destruidos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo supieron la gente de Nínive que Dios los había perdonado? Bueno, porque pasaron los 40 días, clamaron, se apartaron del pecado, y después de los 40 días no pasó nada. No vino la destrucción prometida. ¿Ustedes se imaginan a la gente durante 40 días ayunando, clamando, pidiendo al Señor, arrepintiéndose de su mal camino? Llega el día 40, yo imagino a esas personas desesperadas. Día 41, abren los ojos al otro día y dicen: no morimos, no, tóqueme a ver si estoy vivo. Sí, estás vivo. Dios perdonó a Nínive. Dios apartó su ira de ellos. Este es el arrepentimiento que agrada a Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento que hace que Dios tenga misericordia de un pecador? Aquel que viene como el rey de Nínive, los que buscan sinceramente hacer las paces con Dios, los que abandonan sus prácticas pecaminosas, los que reconocen que a pesar del pecado que ellos tienen en su corazón, su deseo máximo es cambiar su vida. ¿Cómo sabemos que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que alguien de verdad ha creído en Cristo? Sencillo, ya no vive como vivía antes. Ya no practica los pecados que practicaba antes. Ya cortó con todas las cosas que hacía antes. Ya no es la misma persona. Ya abandonó su vida pasada. Ahora vive para Cristo. Ahora vive para hacer su voluntad. Eso es la verdadera conversión. Todos los que reconocen su pecado y no quieren vivir más ofendiendo a Dios tienen una esperanza, que en Cristo pueden ser perdonados. Los que reconocen su vida de maldad, su dureza de corazón y esperan de verdad hacer las paces con Dios, ellos y solo ellos tienen la esperanza de recibir misericordia. Si cambiamos y nos arrepentimos de corazón, si nos dolemos por nuestro pecado, dejando nuestra vida atrás, abrazando ahora a Cristo, Dios no nos condenará con el mundo. Dios nos tratará de acuerdo a su palabra, con misericordia. Pero si tú, después de escuchar esto, decides seguir viviendo en pecado, Dios te castigará así
de sencillo. Dios solo perdona a los pecadores que vienen con humildad delante de su presencia, buscando hacer las paces con Él. Toda otra persona nunca jamás recibirá misericordia. Si tú quieres en esta mañana arrepentirte de tu pecado, debes venir a Dios no como que merece ser perdonado, sino como un pecador que busca la misericordia de Dios. Gente usa la gracia para pecar. Gente usa la misericordia de Dios como un comodín para vivir como quieren. Piensan que Dios los va a perdonar en el último momento. Piensan que serán como los ninivitas en el día 39 para arrepentirse. Pero nunca son como los ninivitas en el primer día que el mensaje es proclamado. El que busca el perdón de Dios es porque de verdad no quiere morir. Es porque de verdad ama su alma. Es porque de verdad piensa en su eternidad. No desea perderse. No desea experimentar la ira de Dios. Pero el que sigue posponiendo su arrepentimiento, va a haber un día, mi querido hermano y amigo, que tú no podrás más arrepentirte. Tu corazón estará tan endurecido que no podrás volverte ya a Dios. Déjame decirte, tú no puedes seguir pecando descaradamente y pensar que un día tú te vas a volver así como si nada pasara. Tu corazón se va a poner más duro y más duro y más duro, y va a haber un día en que tú no vas a poder humillarte más delante de Dios. Tú debes venir humillado hoy delante de Dios. ¿Quién sabe si mañana no estés aquí? ¿Quién me puede decir que mañana usted no amanecerá en la morgue? ¿Quién me puede asegurar eso? Dígame quién. ¿Quién tiene el día comprado? ¿Quién tiene su futuro asegurado? Orgullosos seríamos si dijéramos eso. Si dijéramos que mañana yo voy a estar en mi casa a 7 de la noche viendo televisión, por ejemplo. No sabemos. Tú no sabes si salir de aquí tú puedas morir. Por eso yo te digo, mi querido amigo que estás aquí sin Cristo, el arrepentimiento es hoy. No des por hecho la misericordia y la paciencia de Dios. Un verdadero penitente nunca da por hecho de que Dios lo perdonará en el futuro. Él sabe que debe arrepentir hoy. Así que mi querido amigo, querido hermano, desde este momento en adelante estás sin excusa. Ya sabes cómo es el verdadero arrepentimiento. Ya sabes qué elementos posees. Ya sabes cuál es la actitud que le agrada a Dios. Si no lo haces, serás culpable de tu propia condenación. Ya sabes cómo acercarte a Dios a través de Cristo. Y quiero terminar con estas palabras. Mateo 12:41 dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Dios tenía misericordia con Jonás, la tuvo con Nínive, aunque ambos no lo merecían. El pecado de Jonás no es más grave que el pecado de Nínive. El pecado de los de Nínive no es mayor que nuestro pecado. Y en este pasaje en particular, los fariseos le estaban clamando a Jesús: una señal más, dame una señal más para creer en ti, y lo haremos. Y Jesús dice: no, les voy a dar una sola señal, la de Jonás. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y resucitará. Y si no se arrepienten, ¿qué pasará? Estas personas de las que oímos hoy, estas personas de las que estudiamos en esta mañana, con Jonás, al escuchar el simple mensaje de Jonás, se arrepintieron. Ahora Jesús dice: si tú, escuchando a Cristo, desde ese púlpito, cada domingo, Cristo te habla de diferentes textos y no te arrepientes, esta gente de Nínive, en el día final, en el día del juicio, se levantarán contra más de uno de los que están aquí y dirán: ustedes se merecen ser condenados, porque nosotros tuvimos a Jonás y nos arrepentimos, y ustedes tuvieron a Cristo cada domingo y no lo escucharon. ¿Notan ustedes la gravedad, hermano, de escuchar un sermón sin tener un verdadero deseo de arrepentimiento? ¿Notan ustedes la gravedad de escuchar la palabra de Dios y seguir inmutado, seguir igual?
Porque estamos rechazando a aquel que sufrió sobre sí mismo la ira de Dios. Cristo fue desamparado para que los pecadores reciban misericordia. Quien rechaza la predicación de Cristo, quien rechaza el Evangelio, sus demandas, sus promesas de verdadero perdón, pasa por alto sus advertencias, le irá peor que a los de Nínive. Nínive tuvo solamente un mensaje de 5 palabras. Yo te pregunto, ¿cuántos sermones tú has escuchado en esta iglesia, hermano? ¿Cuántos sermones tú has escuchado aquí, amigos sin Cristo, y no te has arrepentido? ¿Cuántos? Nínive tuvo a Jonás, pero nosotros tenemos a Cristo. Uno mejor que Jonás nos advierte cada domingo acerca de la condenación eterna. Y tú sigues como si nada pasara. Si no vienes a Cristo, los ninivitas, vuelvo y repito, se levantarán para acusarte. A ti que rechazaste a Jesús.